¿Qué está pasando, mi gente? Acompáñenme. Hoy vamos a estar engrasando el equipo de atrás de la Rollback Flatbed. Un poquito de grasa para lubricar la manga, para que ella entre, mira, sin ningún problema. Ahí está. Y ahí se fue. Ahí quedó. Ahora vamos a romper eso para poder montarlo aquí. Esta es la grasa de... Se usa para estos diferenciales. Mucha gente los utiliza también para las transmisiones, pero esta transmisión Spicer recomienda que utilice el 650. Es lo que ellos recomiendan. Yo la despego un poco, eso es lo que yo hago. La voy despegando y después vengo aquí y está esta vaina que está aquí. Le damos aquí, la rompemos. Ahora, y mira cosa tan bonita, mira que era. Y ya la tapa está. Y con esto, lo que tienes que darle un poco. No botes la tapa porque la tienes que poner para... Ahí está. Entonces, ven con este hermoso. Y esto tiene que caer ahí. Suelta un poquito, suelta un poquito, suelta un poquito. Ahí cayó. Cerramos. Cerramos aquí. Cerramos acá. Y cerramos aquí. Y con esto le echamos grasa a la transmisión. La chequeamos ahorita. Yo me aseguro que esto esté, en este caso sería bien apretado, porque no quiero que la tapa se me salga. Ahí está, quedó sólido. Guardamos la tapa porque la tapa la vas a necesitar. En verdad esto es un palo porque no tienes que estar bueno. Puedes hacer dos cosas, si tú quieres, eso es si tú quieres. Puedes hacer dos cosas. Puedes poner esto allá y clan, clan, clan. O puedes coger y echarle el candungo azul, llenarlo y con el candunguito azul vas y le echas, como tú quieras. Vamos allá. Ponemos esto aquí y le da. Ahí va. Vas con calmita. Ya le está subiendo. Ya él me está botando. No le faltaba, ¿viste? Todo un palo. Lo único que yo le cambiaría más adelante es la manguita. Pero está bien. Por ahora está bien. Hace su trabajo. ¿Dónde me está liqueando eso? Ya empezó a liquear. Ok. Por aquí me está botando eso. Checar la manga que no se me pide. Muy importante. Que tampoco se me tranca. Que eso no era. Ahí. Ahí. Vamos allá. Ok. Ahora sí. Ahora sí está botando. Ahora sí está botando la negra. Vamos a llevarla para acá. O sea que tengo que comprarme un chupón. Se le pone un chupón ahí. Para que no siga botando aquí. Bueno. Y esto está. Mira, mira, mira. Un gusanito. Un gusanito. ¿Dónde habrá salido ese gusanito? Bueno, vamos a poner el tornillo. Se llevó como 3/4 de esto. De 2 a 3/4 se llevó. Ahí está bien. Ahí quedó. Esto quedó para que no liquee. Y esto lo ponemos aquí para que recoja. Les digo, recoja la grasa. Ya terminamos aquí con la grasa del diferencial. Bueno, aquí tenemos el 50, que es el que usa la transmisión. Este es el que usa la transmisión, eso que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar esta tapa acá. Y la tapa que sacamos, que dije que no la botaran, es la que vas a tapar el de diferencial. Yo lo que hice fue que levanté la pompa hasta arriba y succioné y boté todo lo que quedaba. Y lo eché en ese envase del 80W90. Lo echo ahí tengo por si tengo que echárselo los hops del frente o whatever lo que sea. Pero ahora tenemos que sacar aquí para echar el de la transmisión. Vamos allá. Por aquí vamos a chequear si le falta grasa a la transmisión. Por aquí es que se le echa. Vamos a echarnos por el lado. Vamos a usar nuestra manito. Y si me sale grasa, es que está llena. Si no me sale, es que está vacía. Vamos a ver. Hello. Is somebody there? Bueno, está vacía. Vamos a echarle grasa. Bueno, ¿cómo tú sabes que no engrasaron el equipo? Fácil, miren esto. Miren estos gusanos. Esto nunca ha sido engrasado. O sea, esto es todas estas botellas. Todas las botellas de los equipos de grúa, wrecker, rollback tienen fitting para ser engrasado. Todo esto tiene que ser engrasado. Y no todo el mundo lo sabe. Lo que saben es echarle diésel, aceite, que no le falte coolant y para afuera. Y cuando los equipos peguen a sonar, a dar cantazo, se quedan trancados, ahí es que tú dices, diablo, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué se me dañó esta botella? Vamos ahora, vamos a estar engrasando. Ya engrasamos el wheel lift. Ahora vamos a engrasar todas las botellas, todos los fittings que tiene el equipo atrás. Esa es mi misión. Es lo que vamos a estar haciendo. Ya le chequeé, eso es fácil. Chequearle la grasa al diferencial. Ya se la chequeé, ya se la cambiado. Ya le echamos lo que faltaba. La transmisión lo mismo. Tiene 2 tornillos. Uno abajo que es para sacarle de la grasa. Y tiene uno arriba que tú sueltas. Y si sale grasa por ahí es que está lleno.
lo pones para atrás y se acabó. Estas transmisiones no te puedes pasar ese nivel. Si tu transmisión es media jodona con los cambios, eso es que a veces cuando le falta grasa se ponen así medio jodoncitas. Entonces ya aquí, al fitting estar tapado, no me está dejando entrar la grasa. Mira eso, mira cómo salió todo. Nada de lo que echamos entró. Ya tenemos problemas con este fitting. Eso pasa cuando no lo engrasan el equipo. Con el tiempo se joden. Y lo más brutal es que estos fittings tienen unos covers. Mira, este tiene un cover, míralo aquí. Pero nunca se lo pusieron. Ay, señor. Literalmente esos covers se los ponen para eso. Para prevenir de que el fitting se dañe y se llene de tierra. Vamos a ver este fitting que hace que no... Chequear este. Yep. Hay que cambiarlo. Ahí entró. Vamos a ver si ahora entra un poquito. Ahí está, míralo ahí, saliendo. Ya con eso sabemos que le entró. Eso ya adentro es un pin y un casquillo, mi gente. Si no engrasan esto, el agua saca la grasa. Eso va a crear un juego y te va a llegar un momento que el casquillo se va a desgastar por completo. Y esto lo que va a estar es dando cantazo por el camino. Vamos a sacarlo. Ahora vamos para acá y vamos a rezar que entre. Y ahí salió. De hecho, ya terminamos aquí. Pero terminamos esto aquí. Ahora vamos para arriba. Arriba hay otro. Que también hay que echarle grasa. Vamos para allá. Míralo ahí. Este yo le eché grasa cuando estaba reparando esto aquí. Vamos a ver si quedó bien. Verifico otra vez. Vamos a echarle. No es nada malo. Vamos a meterle un poquito por aquí. Vamos y lo aguantamos. Por acá arriba. Ahora, echado que salió por aquí. Vamos a echarlo otra vez. Y el fin. Ya terminamos con esto. Echarlo por aquí. Quedó de show. Ya estamos en esta área. Ya aquí nos queda la botella de arriba y esto aquí. Vamos a buscarla aquí atrás. Vamos a echarle grasa. Mira esto. Para que vean. O sea, yo no estoy mintiéndole. Miren esto. Esto nunca le han echado grasa. Miren allá adentro. Nunca le han echado grasa. Estas son cosas. Vuelvo y repito. Mantenimiento. Esto se ve que nunca. Este fitting yo te apuesto lo que sea que lo voy a terminar cambiándola. Y ver si baja. Y no baja. No baja. Este fitting lo tengo que cambiar. Déjame chequear este. Yup. Lo mismo. También lo tengo que cambiar. Vamos a cambiar estos dos fittings para poder engrasar esto. Están tapados, están trancados, no sirven. Hay que ponerle fitting nuevo. Vamos allá. Miren esto. El otro. No tienen que decir nada. Esto le contesto a ustedes cuánto tiempo esto lleva sin engrasar. Y así quieren que los equipos le duren. Miren esto. Esto está brutal, hermano. Estas son las cosas que uno se encuentra con los equipos usados. Estoy diciéndolo. La mayoría de los choferes hoy en día lo que se van a echar diésel, aceite y nos vamos a darle por abajo. Y que se chave lo demás. Tienen que comprarse este kit. Este kit es un palo. Te trae todos. Pero la mayoría que la grúa usa es un cuarto 28. Este que está aquí es el típico que usa esta grúa. O sea, esto es básico. Esto va encima de la botella. Miren esto. Esto tampoco nunca ha sido engrasado. Son pins que estoy sacando que están tapados. Y lamentablemente esto no lo engrasan. Es raro la vez que lo engrasen. Ya está. Y si no me creen, mira, lo acabo de sacar. Esto es sin editar. Acabadito de sacar. Miren esto. Tapado. Acabado de sacar. Tapadito. Y así esperan que los vehículos operen al 100. Bueno, ya terminamos este lado. Vamos ahora a engrasar. Yo voy a empezar de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque arriba hay una botella. Y esa botella se engrasa, mi gente. Se engrasa. Yo empiezo de arriba hacia abajo. Otra cosa también son los pads. Y esta cama tiene un pad donde ella slide. Ese es un pad. Aquí, estos son otros pads que están por arriba. Se los enseñaré ahora. Y aquí hay otros pads. Estos pads que están aquí,
se supone que se lubriquen. Ellos recomiendan, el manufacturero recomienda que le eches aceite. Yo le echo grasa, se le puede echar grasa, pero ellos recomiendan que echen aceite para que slide on it y se mantenga limpio. Ahora, esto es por la casa. Así que se puede imaginar el tiempo que estuvo para ella. So, yo no voy a romperme la cabeza. Yo sé que ese pin, nada más de verlo, no veo lubricación. Está seco, mira lo seco por acá. Está seco por acá. So, vamos a limpiar un poquito el coupling, pero yo sé que ese coupling, como ya hemos visto, voy para 12 coupling ya cambiados. Sé que hay que cambiarlo, porque dudo que lo vayan. Ya limpié con este. Con una Beautiful 8. Una copita 8. Les recomiendo que se compren. Yep, míralo ahí. Tapadito. Tapado. No tiene manera de salir. So, vamos a buscar. Literalmente llega hasta todos. Casi nada. De estos coupling. Pero así es mejor. Y está seco. Mira la grasa. Nuevo. Y es como si empezarías de nuevo con ella. Reset. Después que tú te mantengas lubricándolos a ellos no se tapan ni se ensucian. Y mira cómo sale la grasa. Yo quiero sacar. Ahí va. Sal. Esto salió la roja por abajo. Wow. So, esa grasa que usted ve marrón ahí, eso es como, mira, eso está seco. Seca. Lamentablemente eso es grasa seca. Lamentablemente. Bueno, ya arreglamos este de acá que ir. Antes que coja otra vez y me cree. Wow. Bueno, ya maté. De show. Esto cuando la laven, tienen que engrasarla. Yo la voy a limpiar porque yo no la voy a engrasar ahora porque está sucio. Yo la voy a lavar, la lavo y la engraso. Por lo menos acá arriba está ya set esto. Aquí no hay que hacer más nada. Volvemos a lo mismo. Yo no me voy a romper Yo las voy a sacar y las voy a cambiar. Tapadas, sin grasa. O sea, no se rompan la cabeza. Yo espero que me den para ponerlas todas. Asegurarme que está dentro. La misma la de acá. Vamos a cambiarla. Esta que está aquí. Que me imagino nunca he visto lo que es grasa. Ya. Vaya. Y por ahí va. Ya salió. No bataró. Entonces aquí tenemos los Cardan. Bueno, yo veo el fitting ya aquí. Yo aprovecho. Ya que están aquí, vamos a ver si logro. Mano, yo espero que tampoco usted tenga que cambiarlo. Yep, lleno de agua. Quedando sin grasa. Déjame chequear esta aquí. Yep, vamos a limpiarlo. Sí, ya. Vamos a ponerle un pote nuevo. Vamos a buscar un pote nuevo. Vamos allá, vamos a engrasar la unión de atrás. Ya le echamos grasa nueva, un pote nuevo. Vamos otra vez. Vamos a sacarle un poquito de aire. Está sacando todo el agua. Mira el agua saliendo. Escuchen el agua. Como sale el agua. Ahí está. Ahí salió el agua. Eso literalmente lo que había era agua dentro de las uniones del Cardan. Y eso es no bueno. Eso te va a dañar las uniones del Cardan. Ahí vienen las vibraciones. Ahí está saliendo agua. Ahí ya está saliendo grasa. No bueno, mi gente. No bueno. Vamos a coger mira acá arriba. Lo mismo agua. Ahora vamos a sacar ahí está. Vamos para el lado. Y este está por aquí. Y con esto. Ahí va. Mira cómo sale la agüita es lo que hay. Ahí está. Después que tú lo veas saliendo duro. Ahí está. Todo eso hay que lavarlo con la máquina de presión. Lamentablemente. Un poquito. Wow, eso lo que había era agua. Vamos para el lado allá. Ya terminamos. Aquí. Ya está. Ahora vamos. Queda ese y aquel. Lo que me queda es un coupling. Otra cosa que les recomiendo, yo pues lamentablemente usé esto. Pero les recomiendo que tengan tengo un mameluco. Y ese mameluco yo uso para engrasar. Pero ya como estaba con camisa, pues usé esta. Pero tengo un mameluco para engrasar. Porque se van a llenar de grasa. Mira esto, tapado. Bueno, ya lo que me queda es uno. Yo espero que aquel sí. Buscarlo en otro lado. Lo importante es que las unidades del Cardan ya están engrasadas.
Mataste 3 pájaros de un tiro. Las 4, 1, 2, 3. Las 4 están engrasadas. ¿Y vieron cómo salió agua? Salió primero agua. Vamos a ver la... Qué cosa, mano. Ah. Yo tengo traído otro estilo que le va a caer. Muchacho, mira eso. Seco. Mira eso. Eso es lo que hay adentro, es eso, mira. Eso es lo que hay adentro, es eso. Esto está cabrón. Eso es lo que hay adentro, es esto, mira, esa mierda. 1/4 por 28. Tengo este estilo. Le voy a tirar este. Este estilo hacia abajo. No, mentira. Usa este. Que es el más que tengo. Y aquí queda un palo. Va a quedar un palo ahí. Me busco la llave. Vamos. Y quedó. Mira, y que buscamos. Mira ahí, saliendo otra vez, mi agua. Ya está. Fuera. Y rezar que salga. Ah, ahí está saliendo. Y terminamos. Ahí quedó. Uf, terminamos. Terminamos lo que es engrasar el equipo. O sea, lo que acabamos de hacer fue engrasar el equipo completo. Desde el wheel leaf, las bases, las botellas del wheel leaf, los bases, los hangers del wheel leaf, las botellas de la cama, las bases de la cama, la botella larga que va hacia abajo. Ahora, por último, mira, aquí lo dice. Esto no es inventado, aquí lo dice. Te lo va a decir, hay letreros en la cama. Incluso viene un manual de cómo tú lubricarlo. Cada equipo tiene otro manual. Ellos recomiendan aceite de motor o aceite hidráulico. Ok, para el que no sepa, en la transmisión lleva un collaring que se le llama release bearing. En estos camiones se le engrasa. Vamos a estar engrasando eso. Ya terminamos el equipo. Ya engrasamos toda la parte de atrás, incluyendo el drive shaft. Ahora vamos a engrasar el collaring o el release bearing, o como ustedes le quieran llamar. Tiene un sangrador y todo ahí mismo. Déjame ir a buscar mi linterna porque necesitamos verificar que la grasa salga. Y tampoco tú quieras hacer un embarre allá afuera. Vamos allá. Ok, mírenlo ahí. Ya está conectado. Vamos obviamente echarle grasa. Vamos allá. Aguanto la manga. Todavía no lo he visto saliendo. Sí, yo lo he dado un poquito más. Ahí está bien. Lo monitoreo. Dado que aquí eso se ve que nunca lo engrasa. Dios mío, señor. Dame paz y amor. Bueno, yo no sé cómo la gente no cuida las cosas, man. Esto está brutal. Anyway, ya por lo menos sabemos que tiene grasa, ya le eché. Incluso, mira, ya el juego ahora está menos. Antes tiene un juego de lado a lado brutal. Yo esto yo lo hago todos los meses. So, no tengo problema en eso. Ok. Otro fitting es ese fitting que está allí. ¿Vieron ese fitting? Ese es el de los... Literalmente eso es lo que empuja el release bearing. En la transmisión lleva esto aquí. Y yo te voy que esto nunca, por mi madre, nunca lo han engrasado. Te voy lo que sea, mano. Porque lamentablemente estos son cositas en grasa. Y esto lleva un metal ahí con unos casquillos también. Vamos a ver si... por nuevo. Y creo que se lo voy a tener que poner nuevo. Voy a tratar. Vamos a cruzar los dedos. Salió. Literalmente no tenía nada porque salió la misma grasa que le eché. Qué cosa, ¿eh? Bueno. Y tenemos, así mismo como tienes uno allá. Arriba. Vamos lo mismo, limpiarlo. Y... literalmente aquí es donde las palanquitas del collaring, del release bearing. Después de esto, lo que nos queda, ya esto es nuevo. Estos son los bushings de las sopandas de frente. Todos estos 4 bushings son nuevos. Si pueden ver, ya tienen grasa porque yo obviamente los engrasé. Voy a darle un toque por encimita a ver.
Pero yo lo dudo que necesiten porque yo los engrasé nuevecitos. De show. Ya terminamos aquí. Vamos a echarle a este. Ahí. Y ya está, ahí. Tampoco quiero que lo rompa. Acá abajo, en los quimpines. No se olviden que los quimpines también se engrasan. Ahí está. Estos terminales se le dañó el 2 cover, que los tengo que conseguir para montárselo. Vamos para el otro lado. Para salir de él. Lo mismo, el quimpín por abajo. Vamos a retocar esto aquí, que es lo que yo monté nuevo. Son los bushing. Esto yo le eché. Ahí está, ya vieron ya. Show. A echarle, darle arriba. Tiene presión esta vaina. Bueno, yo le engrasamos el kit de arriba y otro que se le engrasa es esto aquí. Esto lleva aquí para engrasar, mi gente. Entonces, esto es para los pedales. Mira, mira cómo bota por allá. ¿Vieron? Eso que está allá, eso que está botando allá, eso es agua con grasa. Mira por acá. Ya que empieza a botar la grasa de la que estoy echando. Y ahí está. Ahí quedó. So, ya tenemos ahí, tenemos aquí otra cosa. Por aquí, míralo aquí. También lleva grasa, el steering column. No se crean, esto lleva grasa. Dios mío, señor, miren esto. Eso lleva grasa, gente. Ahí está. Ya salió por acá. Entonces, este que está al frente también. Este es nuevo, pero vamos a echarle grasa. Escúchela, saliendo. Ahí está. Ya tenemos todo eso cubierto. Entonces, esto que está aquí también lleva grasa. Está por aquí, míralo aquí, ya lo encontré. Ahí entró. Ahí está. Entonces, acá arriba está dentro de la cabina, que lo vamos a engrasar ahora. Ya terminamos aquí. Vamos para el lado allá, quimpines. Míralo aquí. Vamos a ver los quimpines. Míralo aquí. Facilísimo. Puestecito aquí con su sangrador nuevo. Ahí está saliendo. Mira, ya se acabó. El que yo puse ya se acabó. Bueno, vamos a buscar otro tubo. Literalmente, mal tasado, se te van a ir de 3 a 4 tubos por engrasar. En esta grúa, mal tasado de 3, yo te diría 3 tubitos. Y todavía nos queda otro tubo más para engrasar esos dos. Ese y el kingpin de este lado. Y después de ahí nos vamos para adentro, para el steering gear. Y se acabó. Está saliendo toda esa agua. Un poquito más. Ahí está, ahí sale la grasa que yo quiero ver, la nuevecita. Aquí tenemos otro de ladito. Aquí. Perfecto. Y los dos de atrás. Y acabamos. Y ahí salió. Ya terminamos por completo. Falta por dentro. Vamos ahora a darle por dentro, que es lo que nos queda. Y tú dirás, ponle por dentro. Te enseño. Primero tienen aquello que está allá. Vamos a darle allí. A este bebé que está aquí. Que está seco. Mira cómo pide. Como una vaca lechera.
Bueno, dame chequear que no esté botándolo por fuera. No, eso es que está seco. Vamos a seguir hasta que pega a botar. No, tan seco estaba. Está saliendo poco a poco. Ahora es que está saliendo poco a poco. Wow. Se llevó por mi madre medio pote de grasa. Diablo, mano. Estas son cosas que la gente, mano. Mira, ahora se siente hasta más sólido el guía. Este es para el carajo. Mira, y no lo botó. Para que vean, todo esto estaba vacío. Él lo rellenó. Echándole grasa. Está cabrón, mano, la gente está cabrona. So, ya está lleno. Ya empezó a botarlo por aquí. Ya lo está botando poco a poco. Lo está sacando la grasa vieja. Voy a darle un poquito más, pero ya por acá está botándolo. Voy a darle un poquito más. Ya está. Literalmente se llevó un pote del condenado. Un pote del condenado. Qué cojones. Bueno, es que... Y este está aquí. Este está aquí. Míralo aquí. Pero hay que prenderlo y mover el guía para así poder ponerlo en posición para poder echarle grasa. Y es ahí. Pero más de para el otro lado. Ahí. 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 Vamos a echarle. Ahí está. Ahora está sacando la grasa. Y ya, con esto terminamos. Con esto terminamos. Entonces ahora saco esto. Hay que limpiarlo. Y con este mismo paño vamos a limpiar esta grasa que está aquí para que no te caigan las botas cuando estés guiando. Ya limpié aquí y limpiar también aquí, que es donde corren las uniones del steering column, para que no te caiga en tu ropa, en botas. Ahí está. Es un más o menos, después se limpia mejor. Y ya aquí quedó. Ya quedó mi bebé.